Bienvenidos de nuevo. Ahora vamos a trabajar con la actividad 4 del objetivo de funciones logarítmicas y exponenciales. Hemos visto que las funciones exponenciales eran estas funciones f de x igual a un número c por otro número b elevado a la potencia x. Este tipo de funciones se llaman funciones exponenciales. Y pasa que dependiendo del valor de b, si el valor de b es un número mayor que 1, la función es creciente, es decir, se va haciendo cada vez más grande. Y si el valor de b está entre 0 y 1, la función es decreciente, es decir, entre más grande sea el número x, el valor de la función es cada vez más pequeño. Por ejemplo, para esta función, la función f de x igual a 3 por 2 a la potencia x. En este caso, hice la gráfica. Acuérdense que las gráficas las pueden hacer con GeoGebra. Acá tengo su gráfica, es esta de acá. Y como puede ver, aquí por ejemplo para el valor menos 1, el valor está aquí, un poquito más arriba de 1.5. En 0, por ejemplo, la función ya vale 3. Y en 1, como pueden ver, ya se va a un valor muy alto, más grande que 5. Y entonces, entre más grande sea el valor, este se va haciendo cada vez más grande, ¿no? En este caso, la b, que acuérdense que es la base de la exponencial, es a la que estoy elevando a la potencia de x. La base en este caso es 2, que es mayor que 1. Y entonces lo que les decía es que en estos casos la gráfica es creciente, es decir, entre más grande yo tomo el valor de x, f de x es todavía muchísimo más grande. Acá tengo otro ejemplo. Aquí tengo la gráfica de la función f de x igual a 5 por 1 medio a la potencia x. En este caso el número b, que es la base de la función exponencial, es este número de acá, a la cual estoy elevando a la potencia x, es 1 medio. Y 1 medio, pues acuérdense que es 0.5, es un número más chico que 1. Entonces, en este caso pasa que entre más grande sea el valor de x, ahora el valor de f de x es más pequeño, como se ve aquí en la gráfica. Aquí pueden ver, por ejemplo, tomo x como 1 y aquí va a estar su valor cerca del 2.5. Si me tomo un número más grande, el 2, su valor es este de acá, que es un poquito más grande que 1. Si tomo en 3, su valor es este, que ahora es más chico que 1. Y como pueden ver, entre más avanzo, el valor de la función ahora se va haciendo cada vez más pequeña. Esta propiedad es muy interesante en las funciones exponenciales porque describe un tipo de comportamientos. Si el número b es mayor que 1, entonces la función crece muy rápido. Pero si el número es más chico que 1, la función al revés, decrece, pero también decrece muy rápido. Ahora vamos a cambiar la forma de la función exponencial, que nos va a servir para entender ejemplos que aparecen en otras áreas de estudio. Entonces empezamos con esto. F de x, ya vimos, es de la forma un número c multiplicando otro número b a la potencia x. Este es el tipo de las funciones exponenciales. Ahora fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar ahora la función f evaluado en x más 1, es decir, el número que le sigue a x, y le voy a restar f de x, es decir, estoy comparando la función en x con respecto a la función en x más 1. Y me estoy tomando la diferencia, es decir, estoy viendo cuál es la diferencia entre estos dos valores. ¿Qué le hace la función a x más 1? Aquí está la regla. La función al número x toma b, lo eleva a la potencia x y lo multiplica por c. Entonces, ¿qué le va a hacer la función f a x más 1? Pues va a tomar b, lo va a elevar a la potencia x más 1 y lo multiplica por c, que es lo que tengo escrito acá. Y luego f de x pues es c por b a la x. Entonces esta resta se convierte en esta resta. Y de aquí nada más voy a hacer unas operaciones. Fíjense cómo acá en los dos aparece la b como un término común. Entonces lo puedo factorizar. Lo pongo acá. Y de acá, para poderlo factorizar, acá acuérdense que tengo b a la x más 1 es lo mismo que b a la x por b, porque los exponentes se suman. Entonces eso fue lo que pongo acá. Tengo c por b a la x, esta b la pongo afuera porque b por b a la x es b a la x más 1. Y luego acá, este cbx, pues es precisamente f de x. Entonces este número es el mismo que f de x.
y este igual es lo mismo que f de x. Y ahora sí ya voy a factorizar este número, factorizo f de x, lo saco, si de aquí quito f de x me queda esta b, y si de aquí quito esta f de x me queda 1, y entonces este número me queda como b menos 1 por f de x. Y si a este número le llamo r es el número b restándole 1, entonces esta resta, que es con la que empecé, la resta de f de x más 1 menos f de x se convierte entonces en un número r multiplicado por f de x. Y si despejo, entonces resulta que r pues es el número f de x más 1 menos f de x entre f de x. Y fíjense qué es lo que está haciendo este número. Está comparando f en el número x y le está restando, eso le está restando la f en x más 1, pero aparte lo está dividiendo con f de x. Es decir, está comparando lo que pasa en un momento x con el momento x más 1. A este número r usualmente se le llama tasa de crecimiento de la función f. Otra vez esto solamente funciona para funciones exponenciales. Y entonces resulta que siempre puedo escribir a la función f de x así, como c por 1 más r a la x. ¿Por qué? Por la ecuación anterior, me voy a regresar a ella. Aquí había puesto que r era b menos 1, ¿no? Entonces, si esta b la puedo despejar, este está restando, pasa sumando, y entonces sería b es igual a r más 1. Por eso, si la función exponencial era f de x igual a c por b a la x, pues es lo mismo que si pongo f de x es igual a c por 1 más r a la x. ¿Y por qué es importante esta forma de expresar una función exponencial? Porque esta tasa de crecimiento nos sirve para representar diferentes problemas, ya sea con este tipo de funciones exponenciales vamos a poder expresar el crecimiento de una población, el crecimiento de una cantidad de dinero, o al revés, cómo decrece una población, y así vamos a ver varios ejemplos. Para que me entiendan mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es cómo se calcula el interés simple. Entonces, cuando se desea ahorrar dinero en una cuenta bancaria, en ocasiones el banco puede ofrecer la opción de poner el dinero en inversiones, de tal forma que el banco tenga ganancias del dinero que ustedes están dejando en su cuenta, y ustedes, que son los dueños de ese capital, de ese dinero, también tengan una parte de esas ganancias. Muchas veces esa ganancia se fija desde el principio y se determina como un cierto porcentaje del capital. A este tipo de ganancia se le conoce como interés. ¿Vale? Puede pasar que ustedes pongan en una cuenta bancaria, en una cuenta de ahorro, su dinero, y les dicen o les ofrecen comúnmente que les van a dar una ganancia, un cierto interés, ¿no? A eso se refieren con interés, es una parte, es ganar una parte de lo que están dejando. ¿Por qué? Porque el banco va a tomar su dinero y lo va a usar para prestárselo a otras personas, o para prestarlo en inversiones, prestarlo en construcciones, así lo prestan en varias cosas, y cuando ellos les regresan el dinero, ellos se quedan con una parte de la ganancia y a ustedes les dejan una parte de la ganancia. Esa parte de la ganancia es precisamente el interés. También, por ejemplo, al revés, cuando el banco les ofrece un crédito, el banco es el que se queda con una parte aparte de lo que le tienen que pagar del crédito, se queda con una ganancia más, que también lo llaman así, interés. Vamos a entenderlo con más precisión. Con este ejemplo, supongamos que usted tiene 2,000 pesos y los va a meter a un banco, y ese banco desde el principio les dice que les va a dar un rendimiento anual del 7%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que su dinero va a estar durante todo un año, y al final el banco les va a regresar obviamente todo el dinero que están metiendo, que son los 2,000 pesos, más una ganancia. Y la ganancia pues va a corresponder al 7% del dinero que ustedes están ingresando. Entonces, pues vamos a recordar cómo calculamos un porcento, cómo calculamos en este caso el 7% de 2,000. Para calcular el 7% de 2,000, o en general para calcular un tanto por ciento de una cantidad, lo primero que se hace es que esa cantidad se divide sobre 100, y luego el resultado se multiplica por el tanto que desean tomar. En este caso,
quiero el 7% de 2000, ¿no? Entonces primero vamos a agarrar 2000 y lo dividimos entre 100. Y como quiero el 7%, ese resultado de esa división lo multiplico por 7. Escrito en una operación aritmética, entonces el 7% de 2000 se calcula así, como se divide 2000 entre 100 y este resultado se multiplica por 7. Esta operación me da el 7%. Este es número aquí solito, 2000 entre 100 es el 1%, y entonces cuando lo multiplico por 7 se hace el 7%. De ahí viene esta operación, y por ciento pues, se refiere precisamente porque hago la división sobre 100. Entonces, esta operación aritmética me da el 7% de 2000. Y si ustedes hacen la cuenta, pues en este caso van a darse cuenta que este da como resultado 140. Eso quiere decir que si ustedes tienen 2,000 pesos y los invierten en un banco al 7% capitalizable anualmente, es decir, que les van a regresar su dinero hasta final del año. Si ustedes tienen 2,000 pesos, el 7% son 140, entonces al final del año les van a dar 2,140. Pero ahora, imagínese que usted no cobra ese dinero, o sea, no recupera lo que invirtió más su ganancia, sino que lo vuelve a invertir y con las mismas condiciones, es decir, al 7%. Entonces, ¿qué pasaría con su dinero el siguiente año? El siguiente año ya no partiría con 2,000 porque su cantidad ahora ya es de 2,140. Entonces, a esta cantidad hay que aumentarle el 7% de esta misma cantidad, es decir, hay que volver a hacer la operación 2,140 sobre 100 por 7. Este sería el 7%. Este es el 7% de 2,140. Y aparte está la cantidad con la que usted está empezando, que es 2,140. Entonces hacemos esta operación. Acuérdense cómo se hace esta operación. Lo tiene que hacer usted en su calculadora. Primero toma 2,140, lo divide entre 100 y este resultado lo multiplica por 7. Y luego al resultado le va a sumar los 2,140 y verá usted que le da como resultado 2,289.8. Ahora, si usted quisiera saber cuánto dinero tendrá en 5 años, tiene que hacer lo mismo que hicimos, ¿no? Tendría que seguir, ahí ya calculamos, en el paso anterior calculamos hasta 2 años de inversión, tendría que volverlo a hacer para un tercer año, para un cuarto año, para un quinto año, y tendría que seguir haciendo así si quiere saber cuánto va a obtener en más cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, para 37 años, pues debería seguir haciendo este procedimiento 37 veces. Pero como lo puede ver, hacerlo así, pues es como que muy complicado porque hay que ir haciendo las cuentas una a la vez. Pero podemos reescribir la ecuación de una forma más sencilla que nos permita calcular esto más rápido. Entonces, a ver, para entenderlo, vamos a revisar las ecuaciones que teníamos originalmente. En el primer año, ¿no? En lugar de irnos con los resultados, solamente vamos a escribir el procedimiento. En el primer año teníamos los 2,000 más mi 7%, que acuérdense que se calcula así, dividiendo mi cantidad entre 100 por 7, ¿no? Pero entonces el resultado de esta operación sería mi dinero. Pero como yo quiero entender este procedimiento, no voy a hacer la operación, me voy a quedar con todo esto, ¿no? Y voy a notar lo siguiente, acá este primer término, esta es una suma, en este primer sumando tengo el 2,000 y aquí también tengo el 2,000 como un factor, entonces los puedo factorizar, puedo tomar sacarlo, abrir paréntesis y escribir lo que me queda. Aquí tengo 2,000, como lo quito me queda nada más 1 y aquí tengo este 2,000, pero si lo quito me queda entonces nada más 1 sobre 100 por 7, que es lo que escribí aquí, ¿no? Y si usted lo vuelve a multiplicar, pues le va a dar el resultado, 2,000 por 1, 2,000, y 2,000 por 1 sobre 100, pues me da 2,000 sobre 100, ¿sale? Ahora, este número de acá lo puedo reescribir, porque este 7 pues multiplica este 1, 7 por 1, 7, y lo demás queda exactamente igual. Entonces, lo que tuve el primer año lo puedo reescribir así, en vez de ponerlo como lo tengo acá, lo puedo reescribir como 2,000 por 1 más 7 sobre 100. ¿Vale? Ahora vamos a ver qué pasa en el siguiente año. En el siguiente año, esta es mi cantidad total. Esto ya incluye los 2,000 que invertí más mi ganancia. Entonces esto es lo que tengo al final del primer año. Para el segundo año sería toda esta cantidad más el 7% de esta cantidad. Por eso lo pongo aquí. Para el segundo año es esta cantidad más el 7% de esta cantidad. Acuérdense que el porcentaje se obtiene
este lo divido por 100 y lo divido, este lo divido entre 100 y lo multiplico por 7, por eso que lo tengo aquí, ese número dividido entre 100 y multiplicado por 7. Y ahora pasa lo mismo que acá. Acá tenía el 2000 como un factor. Si se fijan aquí, el factor es todo este número. Entonces lo puedo factorizar. Todo este número lo saco de la suma y dejo lo que me queda, pues que va a ser 1 más 7 sobre 100. Fíjese otra vez, me regreso. Acá si este lo quito, me queda precisamente 7 sobre 100. Y si este lo quito, me queda 1. Por eso me quedó 1 más 7 sobre 100. Y entonces en esta forma de expresarlo, si se fijan, este número y este número son iguales. Por eso me queda como este número elevado al cuadrado. Entonces para el segundo año, ya mi función queda, mi cálculo queda como 2000 por 1 más 7 sobre 100. Fíjense entonces que es la parte interesante. Que para el primer año me quedó 2000 por 1 más 7 sobre 100. Para el segundo año me está quedando 2000 por 1 más 7 sobre 100 al cuadrado. Y entonces como que eso nos hace pensar que para el tercer año tendría que ser esto mismo, pero en vez de 2 a la 3. A ver, vamos a verificar que en efecto es cierto. Para el tercer año entonces otra vez es esta cantidad más el 7% de esta cantidad. Entonces es esta cantidad, la repito, más esta cantidad sobre 100 por 7. Aquí la tengo, esa cantidad sobre 100 por 7. Y otra vez puedo factorizar este y este número son iguales, los factorizo y me quedaría, si quito este me queda 1, si quito este me queda 1 y aquí me queda nada más 7 sobre 100. Entonces otra vez me queda 1 más 7 sobre 100. Entonces aquí lo escribí mejor. Este es el número que estoy factorizando. Si de aquí quito este, me queda el 1. Y si aquí quito este, me queda nada más este 7 sobre 100. Entonces me queda 1 más 7 sobre 100. Pero este 1 más 7 sobre 100 está multiplicando este 1 más 7 sobre 100 al cuadrado. Recuerden que los exponentes se suman y entonces nada más me queda como al cubo. Entonces en efecto, para un año sería 2000 por 1 más 7 sobre 100 a la 1. Para 2 años, 2000 por 1 más 7 sobre 100 al cubo. Para 3 años, va a ser 2000 por 1 más 7 sobre 100 al cubo. Y así entonces, como pueden ver, pues va a seguir la fórmula. Para 10 años va a ser 2000 por 1 más 7 sobre 100 a la 10. Para 100 años, pues va a ser 2000 por 1 más 7 sobre 100 a la 100. Y entonces en general, ¿no? Después de X años, esta fórmula me representa cuánto dinero voy a tener. Va a ser 2000 por 1 más 7 sobre 100 a la potencia X. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuánto dinero voy a tener en 20 años, pues solamente sustituyo la X por 20 y entonces va a ser 2000 por 1 más 7 sobre 100 a la 20. Entonces, esta función nos da como resultado el dinero invertido en función del tiempo, partiendo de los 2000 y mi tasa de interés del 7%. Usualmente para denotar esta función se escribe así como C mayúscula de X. Porque lo que estoy representando es un dinero que usualmente se le nombra al dinero capital. Entonces este símbolo pues me representa el capital C después de X años. Entonces esto se lee así, C de X o el capital después de X años se calcula con la fórmula que encontramos, que es 2000 por 1 más 7 sobre 100 elevado a la potencia X, ¿no? Y como pueden ustedes ver, este resultado no depende del dinero que tenemos ni la tasa de interés. Es decir, si en vez de 2000 fueran 5000 y la tasa de interés fuera del 9%, sería el mismo procedimiento. Entonces, en general, si el capital inicial que tenemos, la cantidad inicial de dinero, la denoto como C subíndice 0 y mi tasa de interés es del R%, siempre voy a tener entonces esta fórmula. El capital después de X años va a ser el capital inicial por 1 más, y aquí va la tasa de interés sobre 100 elevado a la X, donde recuerden, muy importante, el X representa los años que han pasado desde que empecé a invertir. R es la tasa de interés y C sub 0 es el capital inicial. Por ejemplo, como estábamos con mi capital inicial de 2000 pesos y una tasa de interés del 7%,
Imagínense que quiero saber cuánto dinero voy a tener en 50 años, en 100 años o en 150 años. Ya sé que es mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver qué pasaría con el dinero, cómo se está comportando ese dinero a través de esos tiempos. Esta cantidad de dinero de 2,000 pesos con una tasa de interés del 7%. Entonces, en 50 años sería el capital, por eso se escribe C de 50. C paréntesis 50. Si el capital después de 50 años es igual a mis 2,000 por 1 más mi tasa de interés, que es del 7 sobre 100 elevado a la potencia X, que en este caso es 50. Y entonces esta fórmula, el resultado de esta operación me va a dar mi capital después de 50 años. Acuérdense que para hacer esta operación primero es dividir 7 sobre 100. A este resultado le sumo 1, luego ese resultado lo elevo a la potencia 50 y finalmente lo que me dé lo multiplico por 2,000. Entonces comenzamos, 7 sobre 100 pues es 0.7. 0.7 más 1 pues es 1.07. 1.07 a la potencia 50 va a ser 29.4570 y 29.4570 por 2,000 me va a dar 58.914.05. Es decir, si ustedes en este momento tuvieran 2,000 pesos y lo invierten en un banco a una tasa de interés del 7%, en 50 años esos 2,000 pesos se convertirían en 58.914 pesos. ¿Qué pasaría en 100 años? En 100 años pues sería exactamente el mismo procedimiento. El capital en 100 años va a ser igual a 2,000 por 1 más mi tasa de interés, que es de 7 sobre 100. Y como ahora mi cantidad de años son 100, aquí va la potencia 100. Y repito el mismo procedimiento. Primero divido 7 sobre 100, que me da 0.7. Luego 0.7 más 1, me da 1.07. Y luego 1.07 lo elevamos a la potencia 100, que me va a dar 867.7163. Y ese ya lo multiplicamos por 2,000, que como ven me da 1.735.432.65. Es decir, si ustedes en este momento invirtieran 2,000 pesos a una tasa de interés del 7%, en 100 años obtendrían más de 1,000,000 de pesos. Exactamente, obtendrían 1.735.432.65. Y en 150, pues si hacen los cálculos es exactamente igual. Les pido que lo hagan ahora ustedes solos con la calculadora para que vean cómo se hace el procedimiento, que es exactamente el mismo que hice en los dos anteriores, pero en 150 años les daría pues, más de 51 millones. Muy bien, para acabar esta actividad tenemos esta tarea que tienen que hacer. Usando esta fórmula que obtuvimos en la clase del día de hoy, que es el capital después de X años se calcula como el capital inicial por 1 más la tasa de interés sobre 100 elevado a la potencia X, y X representa el número de años. Entonces tienen que calcular lo siguiente. Para el primer problema es su capital inicial, que es el que llamamos C sub 0, en este caso es de 5,000 pesos, y lo van a invertir en una tasa del 3%. Lo único que tienen que pensar es cuánto van a obtener en 10 años. Entonces acuérdense, toman esta fórmula y sustituyen. Aquí iría 5,000. Como mi tasa de interés del 3%, aquí iría 3. Entonces sería 5,000 por 1 más 3 sobre 100 elevado a la potencia X, que es el tiempo, que son 10 años. Entonces aquí sería 10. Entonces para saber cuánto, esta primera pregunta sería entonces aquí 5,000. Este es el cálculo que deben de hacer. 5,000 por 1 más 3 sobre 100 a la 10. En el segundo ejercicio les dan ahora un capital inicial de 10,000 pesos y ahora le van a invertir en una tasa de interés del 9%. La pregunta es cuánto obtienen en 30 años. Y otra vez acuérdense, entonces en la fórmula aquí sería 10,000 por 1 más, y aquí sería entonces 9 sobre 100 elevado a la potencia 30. ¿Sale? Entonces si intentan hacer los ejercicios, ya saben que si tienen alguna duda, cualquier cosa me pueden escribir a través de la plataforma de Classroom y ahí vamos resolviendo sus dudas.